Bienvenida a nuestra aula número 2 y vamos a profundizar un poco más en el tema de la clasificación. Para ello vamos a tomar un dataset que yo tengo en internet. No tienes que preocuparte con la dirección del link, ¿ok? Y yo lo tengo en un GIST. Después tú vas a tener acceso a él, ¿ok? Y allí entonces nosotros tenemos una página de e-commerce, ¿de acuerdo? Entonces, la página Home, ¿verdad? Que sería la página principal, es donde las personas llegan, los clientes de la e-commerce llegan y clicaron en Home. Y después, si fueron a la página How It Works, entonces ahí muestra con 1 que sí fueron o con 0 que no estuvieron ahí y contacto, digamos si consultaron la página de contacto. Y finalmente, entonces, la clasificación de las personas que visitaron la página es si compró o no compró. Entonces 0 no compró y 1 sí compró. ¿De acuerdo? Entonces la idea es hacer un seguimiento a las personas que acceden a la página de e-commerce y determinar bajo estos 3 atributos si la persona compra o no compra. Entonces, si accedió a la página Home, si accedió a la página How It Works o si accedió a la página de Contact, si accedió o no en cualquiera de los 3 casos, si compró o no compró. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está nuestro dataset. Vas a darle clic donde dice Raw. Entonces, aquí está nuestro dataset en Raw. Y este es el link que vamos a copiar. Es una URI. Venimos nuevamente a nuestro notebook. Y aquí vamos a crear una variable que llamaremos URI, ¿verdad? Y copiaremos en un string toda nuestra página de internet donde está el dataset que vamos a usar. Y después vamos a crear una variable llamada datos, en la cual entonces instanciaremos nuestro data frame, read CSV, que se encuentra en la URI, CSV de la URI. Y vamos a tomar una muestra, ¿verdad? Vamos a tomar una muestra de 5 líneas de este data frame, ¿ok? Bien, nos olvidamos importar pandas. Bueno, import pandas as pd. Bien, entonces importamos pandas y ejecutamos. Entonces aquí tomamos una muestra de nuestros clientes. Entonces, la primera muestra, ¿verdad? Entró a Home, entró a How It Works, no fue a contacto y tampoco compró. Por ejemplo, esta cuarta muestra no entró a Home, no entró a How It Works, fue a contacto, pero no compró. Entonces aquí tenemos una muestra de nuestros datos. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestros datos, pero a mí no me gusta pues verlo así. Digamos, yo puedo cambiar los nombres de las columnas. Entonces voy a crear una variable llamada mapa y en ella yo voy a colocar un diccionario, ¿ok? Entonces el diccionario, entonces Home, va a tener como llaves Home. Entonces vamos a decir que esta es la página principal. Tenemos también How It Works. Entonces sería How It Works. Entonces sería la página que en español sería cómo funciona. También tenemos Contact, que sería contacto, lógicamente. Y también tenemos finalmente si compró. Entonces sería bought. Y le decimos compró. En nombres de columnas, la recomendación es no utilizar caracteres especiales, ¿ok? Es bueno no utilizar los caracteres especiales porque se pueden presentar problemas cuando se vaya a cargar esto después. O sea, es mejor así, ¿sí? Cuando estamos hablando de nombres de columnas. Ya cuando es una descripción o otras cosas, ahí sí podemos usar toda la puntuación de forma correcta. ¿De acuerdo? De todas maneras, pues es como la recomendación, no es una camisa de fuerza tampoco lo que les estoy diciendo. Bueno, bien, entonces ya tengo mis datos y ahora yo quiero hacer un rename a mis columnas. Entonces esto lo voy a almacenar nuevamente
en mis datos, ¿verdad? Entonces sería datos.rename. Y en rename yo le voy a dar mis columnas, columns. Y mis columnas van a recibir el mapa, ¿verdad? Entonces yo estoy renombreando las columnas. Y, a ver. Y yo puedo dar otra vez un sample, datos.sample. Esta vez no voy a tomar 5, sino voy a tomar únicamente 3 muestras, ¿ok? Le ejecutamos. Entonces ya tú notas aquí, pues que cambiaron los nombres de nuestras columnas. Ya es más fácil entender que la persona visitó la página principal, que la persona visitó cómo funciona, contacto y si compró o no compró. ¿De acuerdo? Ahora vamos entonces a crear más celdas de código y vamos a crear nuestra X. Entonces recuerda, X sería de mis datos y de mis datos yo voy a tomar las columnas principal, voy a tomar la columna cómo funciona. Aquí no hay problema si es una sola comilla o 2 comillas. Python no nos da problema en ese sentido. Entonces puedo usar comillas simples o comillas dobles, no hay ningún problema. Y contacto. Ok, entonces ya tenemos nuestra X. Y si yo le doy un x.head, utilicemos también el comando head para ver los 5 primeros registros. Entonces, ¿cómo funciona? No existe, es cómo funciona. Bien. Entonces, mira que ya me aparece únicamente estas 3 columnas sin tomar en cuenta si la persona compró o no, que esa es la idea. Y allí simplemente le vamos a asignar datos.compró. ¿Ok? Entonces, si yo hago un y.head, me va a devolver únicamente la columna referente a los datos. Ahora vamos entonces a tomar entonces nuestros datos para ver la forma de nuestros datos. Si vemos un shape, vemos que tiene 99 filas por 4 columnas. Creemos más celdas de código y ahora vamos entonces a segmentar nuestros datos en unos datos para prueba y unos datos para entrenamiento. Primero, pues vamos a segmentar los de entrenamiento. Vamos a tomar los 75 primeros registros o las 75 primeras filas para entrenar, de tanto de X como de Y, y las últimas 24 para hacer las pruebas o los tests. Entonces aquí comenzamos. Entonces xtrain, entonces va a ser de X los primeros 75 registros, ¿ok? Aquí ytrain va a ser de Y también los primeros 75 registros, o sea, de todo lo que viene atrás hasta el 75. Y después de xtest, entonces va a ser lo que viene después del 75. Entonces sería 75 y 2 puntos. ¿Ok? Aquí en Python, el último valor no es inclusivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí no toma no toma el 75, aquí llega hasta el 74 y aquí comienza en el 75. ¿Ok? Entonces sería ytest. Entonces sería de Y también de 75 en adelante. ¿Ok? Entonces yo ya de esa forma he creado xtrain, ytrain, xtest y ytest. Entonces aquí podemos inclusive ejecutar esta celda y podemos hasta hacer un print, ¿verdad? Print de la siguiente forma, utilizando formato. Entrenaremos con tantos elementos y probaremos con tantos otros elementos. Ok, así. Y aquí dentro, entonces nosotros vamos a colocar la longitud. Entonces sería len de xtrain y aquí sería len de xtest. Xtest, ok. Entonces aquí yo tengo una string que me muestra a mí que vamos a entrenar con 75 elementos y probaremos con 24 elementos respectivamente.
Ahora estamos listos entonces para hacer nuestros imports. Recuerda que nosotros ya habíamos importado aquí previamente nuestras bibliotecas. Tenemos Accuracy Score y tenemos también nuestro modelo. Entonces podemos seleccionar esto y copiarlo. Control C, lo traemos aquí, Control V y traemos también nuestro Accuracy Score. Control C y lo pegamos aquí también. Control V. Las importaciones de las bibliotecas las podemos poner en la parte superior y de esta manera nosotros podemos instanciar nuestro modelo lineal con las mismas variables xtrain y xtest como los definimos aquí encima. Pero nos falta también crear nuestras previsiones. Mira que aquí está nuestro ytest, pero faltan previsiones. Entonces las previsiones también podemos inclusive reaprovechar esta línea de código. ¿Ok? Y la traemos aquí y la podemos justo abajo de nuestra predicción de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Entonces, si ejecutamos todo esto, entonces dice que nuestro modelo tuvo una tasa de acierto del 95.83%. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, no sabemos. En este momento no podemos afirmar nada porque no tenemos con qué compararlo, ¿de acuerdo? Pero más adelante vamos a ir ahondando en este tema. Antes de seguir avanzando más allá, existe también una forma, digamos, nosotros no tenemos que venir aquí y ir separando nuestros datos de esta forma. Aquí pudimos porque pues es un dataset chiquito o pequeño, perdón, de 99 filas. Entonces ahí más o menos nosotros pudimos estimar que el 75% del dataset fuera para entrenamiento y el otro 25% aproximadamente fuera para pruebas. Sin embargo, también scikit-learn a nosotros nos ofrece un recurso que se llama precisamente Train Test Split. ¿Ok? Inclusive nos aparece aquí directamente en la biblioteca de scikit-learn. Se encuentra el módulo Model Selection. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos inclusive ya importar. Entonces, from scikit-learn.model selection import train test split. Entonces él tiene aquí toda la documentación de cómo él funciona. De esta forma está aquí los ejemplos. Entonces tomamos xtrain, xtest, ytrain, ytest y train test split. Se coloca x y y un tamaño de prueba que nosotros mismos estipulamos. Entonces es relativamente muy sencillo. Vamos aquí a Model Selection. Bien. Vamos aquí entonces a realizar nuevamente nuestra separación, segmentación. Xtrain, xtest, ytrain, ytest. Entonces nosotros aquí ya estamos colocando nuestras variables y aquí instanciamos nuestro método train test split. Entonces él va a recibir X, va a recibir y va a recibir un test size. Y si yo le doy un test size del 0.25%, mira que él ya puede, inclusive yo puedo copiar estas líneas aquí, tal cual, y pegarlas aquí en la parte inferior y ejecutarlo. ¿Ok? Y me dice que la tasa de acierto fue 96%. ¿Qué sucedió? Bueno, si vuelvo a ejecutarlo, me dice 96%. Si vuelve a ejecutarlo, ¿qué pasa? 100%. Mira, cambió. Si vuelve a ejecutarlo, ¿qué pasa? 96%. Si vuelve a ejecutarlo, 96%. Si lo vuelve a ejecutar, ¿qué pasa? Entonces, mira, 92%. En la medida que yo le ejecuto, él va cambiando. ¿Por qué? Entonces, si volvemos a nuestro Model Selection, existe otro parámetro aquí que se llama Random State. O sea, un estado de aleatoriedad que debe ser definido siempre que nosotros instanciemos algún modelo para poder asegurarnos de que este resultado pueda ser replicable, pueda reproducirse en cualquier ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros
debemos establecer un estado de aleatoriedad. Pero para ello, nosotros entonces colocamos una variable que vamos a llamar seed, ¿verdad? Y podemos decir que seed va a ser 42 y aquí nosotros colocamos un random state igual a 42. Entonces yo estoy estableciendo un estado de aleatoriedad para que se realice este split. ¿De acuerdo? Entonces, no, 42 no, perdón. Si no, no tendría sentido de colocar aquí seed. Bien, entonces aquí recibe mi seed, que es 42. Muy bien. Entonces, si yo hago este ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a dejarlo, no, vamos a dejarlo aquí así, de esta forma. Tú cuando hagas el ejemplo, vas a ver que al establecer un seed, entonces él se va a reproducir y lo puedo ejecutar muchas veces. Digamos, yo puedo quedarme aquí toda la noche dándole Shift Enter, ¿verdad? Que él siempre se va a ejecutar igual porque yo ya establecí un estado de aleatoriedad y es importante hacerlo siempre que nosotros estemos trabajando con modelos de aprendizaje de máquina, porque de esta manera nosotros garantizaremos que este resultado se pueda reproducir. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro próximo video vamos a profundizar un poco más aquí en nuestros datos y vamos a ver qué más podríamos hacer para mejorar nuestros resultados.